Son las 6:30. Vamos a hacer unos minuticos de silencio, como de recogimiento, y luego empezamos con la charla. Buenas noches a todos, a los que están presentes, a Sara, a Jorge y a los que en este momento o más adelante nos escuchen. Vamos a continuar con el tema de los para mí o los para mí, que se han traducido como las cualidades, las perfecciones, las virtudes del Bodhisattva. En el budismo Mahayana, Bodhisattva es el ideal del practicante realmente comprometido con el Dharma, porque es el que representa más nítidamente las características del que va hacia la realización. Es el que, lleno de determinación, de energía, de compromiso con el Dharma, además rebosa de compasión, y por lo tanto su búsqueda no excluye nada y por supuesto a ningún ser, y su voto es que su práctica, que su búsqueda no solamente permita su despertar, sino que sobre todo garantice el despertar de todos los seres. A veces las palabras, casi siempre, nos generan muchas dificultades, y nuestra generación, cuando habla de salvación, se encuentra con una palabra que no le cuadra bien, porque todas las búsquedas mesiánicas, digamos, sin corazón, han sido un fracaso. Uno no puede obligar ni considerar dogmáticamente que la vía o el camino que uno practica es el camino bueno para todos los seres. Entonces, a veces lo que utilizamos nosotros, en estos días lo hablaba yo con Cata, que nos resulta más bello, es ayudar. La ayuda es un concepto más desinteresado, no presupone un lugar de privilegio, llámese cielo o llámese nirvana, donde deberían estar los buenos, los salvados, sino simplemente la realidad del sufrimiento existe, y el Bodhisattva encuentra
que su práctica, que su vida puede ser útil, puede ayudar a aliviar o superar el sufrimiento de todos los seres, de cualquier ser. Entonces, ese ser, el Bodhisattva, hacia el cual el practicante del Dharma, de las vías budistas, elige como su modelo, tiene unas características que se cultivan. Recuerden que meditación es cultivar, y esas características son absolutamente cautivantes. Empezamos un poco desordenadamente, pedimos disculpas por eso, porque el tema se fue cuajando a medida que íbamos sintiendo lo importante que era. Empezamos ya hace algún tiempo con la generosidad. Es una palabra que también linda con la dificultad que a los que hemos estado en conflicto con algunas cosas de la religiosidad habitual nuestra, no nos gustaban. Generosidad está cerquita de caridad. Realmente caridad no es una palabra que haya que poner en duda. Lo que pasa es que a veces el que practica la caridad mira con un gesto de desigualdad, mira al pobrecito, al que está por debajo, y desde su abundancia le da una ayuda. Tal vez eso pues, es una forma muy equivocada de practicar la caridad. La generosidad es algo mucho más profundo. No es dar cosas, es dar la vida, es el compromiso del servicio que no solamente los budistas, todos los seres humanos que trabajan en función de la ayuda a los demás practican de corazón. La segunda cualidad de la cual vamos a hablar hoy es, por supuesto, muy bella, pero también muy difícil. Sila, la palabra Pali, se traduce en español con dificultad para nuestro gusto idiomático como precepto, porque este precepto tiene un sabor normativo, un sabor de regla, de conducta, de comportamiento, de receta, de lo que hay que hacer porque nos dijeron que era bueno. Pues esa forma, digamos, tan simplista de los preceptos posiblemente es equivocada. Si bien en una primera lectura en el budismo, pienso que para muchas personas es indispensable el carácter normativo. La verdad, pues estamos en una sociedad en la que la mayor parte de los problemas nacen de la dificultad para normar, para regular nuestra vida. De modo que para muchas personas el poder poner unas normas claras, unas reglas claras de juego, facilita las cosas, y eso lo saben pues, todos los que practican incluso cosas inocentes como los juegos deportivos. Eso, no hay ninguna objeción contra eso. Pero más que hablar de normatividad, yo pienso que los preceptos, que Sila, hacen mención de algo que le garantiza al practicante budista el poder desplegar realmente su camino de bodhisattva, su camino de servicio a los demás. Tranquiliza la mente. La persona que está en paz con el mundo, y el mundo no es otra cosa que los seres que nos rodean, evidentemente se puede sentar y su meditación será profunda. En las lecturas de los que leen sobre el budismo, muchos seguramente se han encontrado que las preceptivas para los monjes son realmente un poco escandalosas. Se habla de que para los monjes hombres hay 250 preceptos, más otros 100 para las mujeres. Eso suena un poco pues, como a regimiento militar y como a un mundo muy limitado donde uno tiene que estarse cuidando de lo que hace y lo que no hace. Bueno, yo pido pues, paciencia para los que no conocen el tema de los preceptos. Yo creo que esto carece de sentido por fuera del contexto donde fueron formulados. Nacieron en el ambiente de monasterios, nacieron en diferentes culturas. Lo que es bueno un día, al otro día ya no lo es tanto. Lo que es malo en otro momento, pues en uno diferente ya no lo es. Yo pienso que en todo esto la humanidad ha aprendido realmente a ir transformándose y a ir cambiándose. En resumen, se ha dicho que hay unos preceptos fundamentales. Se habla de los 16 preceptos del Bodhisattva y pues la idea nuestra con estas charlas que Catalina ha estado preparando es acercarnos, empezar a familiarizarnos con el lenguaje, el sentido de la enseñanza del Dharma y ver su aplicabilidad en nuestra vida, cómo el cumplimiento o la observancia de los preceptos nos da una calidad de vida suficientemente tranquila, serena, concentrada, que permite realmente la profundidad que todos buscamos dentro de la práctica. Entonces, Catalina va a hablarnos de
Sila, de la virtud, de la integridad, de los preceptos. Adelante. Bueno, buenas noches. La enseñanza budista se compone de tres cosas. En Pali se llaman Sila, Samadhi y Prajna. Sila es la virtud. A mí la palabra virtud no me lleva muy lejos. La palabra integridad me parece más la integridad o la coherencia o el ser coherente con lo que se busca. Es la primera parte, es como un trípode. El segundo aspecto grande de la enseñanza budista se llama Samadhi en Pali, se ha traducido como concentración y se refiere o hace alusión a la práctica de la meditación. Y el tercer elemento se llama Prajna o Prajna y se ha traducido como sabiduría. Esos tres elementos parecen separados, pero cuando uno empieza a estudiar el uno se da cuenta de que en realidad está hablando también del otro y de que sin el tercero no es posible lograr un entendimiento y lograr un progreso en la práctica. Les digo esto porque muchos llegamos al budismo y a la práctica a través de la meditación, y todo empieza con el sentirse estresado o el sentirse triste o el sentirse deprimido, solo, cualquier estado no placentero, y buscamos, en general todos llegamos a la práctica del yoga o algún grupo de meditación y saltamos directamente en el asunto de la meditación. Nos enseñan a sentarnos, aprendemos la postura, recibimos instrucciones sobre concentrarnos en la respiración. En el Vipassana en particular recibimos instrucciones sobre la meditación con atención plena y tratamos de tener un balance entre la concentración y la atención. Yo veo que la práctica es maravillosa, en mí ha dado unos resultados magníficos. Sin embargo, veo que tiene límites cuando uno es el que hace, cuando uno es el que se tiene que concentrar, cuando es una práctica basada como en el esfuerzo, en el hacer. Entonces ahora veo que tengo una tensión en la rodilla y cómo se siente la tensión en la rodilla, y yo estoy todo el tiempo como en una actividad meditativa que está bien, pero no lo es todo, que puede ser útil en ciertos momentos, pero no lo es todo. La meditación no es todo mi propio esfuerzo. También es importante crear las condiciones. Cuando las condiciones de la vida de nosotros se crean, entonces yo tengo que hacer menos esfuerzo para concentrarme. Por ejemplo, en los retiros Vipassana y en las sechines se proveen un montón de condiciones para que la mente se aquiete. Y esas condiciones hacen que uno tenga que hacer menos esfuerzo para concentrarse. Durante la vida diaria, como estamos sometidos a un montón de estímulos y de actividades y tenemos que tomar un montón de decisiones, entonces es más difícil lograr una mente aquietada. Y aunque hagamos mucho esfuerzo, muchas veces resulta en una lucha, como en un querer que la mente sea o esté en un estado que no está. Y en un sentimiento de frustración o de cansancio muchas veces, o de pensar que la meditación no es para mí, o que yo no sé cómo es eso, que a mí no me sirve, o que yo no tengo la personalidad apropiada para eso porque yo soy muy agitado o muy ansioso, etc. Sila, o la práctica de la integridad o de la vida ética, es esa parte de la práctica que se encarga de disponer las condiciones para que nosotros, en cierto sentido, tengamos un papel menos activo y como que dejar que la práctica nos practique. Muchas veces
En vez de nosotros concentrarnos en la respiración, dejamos como que la respiración nos respire. Somos meditados en vez de estar meditando. Es muy bonito. La práctica de los preceptos se conoce como la práctica que aquieta la mente. Y es muy contraintuitivo para nosotros en Occidente que sea la práctica de la ética lo que nos lleva a un estado de concentración. Nosotros pensamos que todo depende del esfuerzo, de lo que yo haga, del hacer, y no de el dejar que las cosas sucedan disponiendo las condiciones para ello. También nos damos cuenta de que en la concentración, justo en el seno de la meditación, tarde o temprano nosotros nos encontramos con el origen de nuestro comportamiento ético. Es durante la meditación en que nos damos cuenta de que la mente está completamente agitada, que la mente está en otro momento, en otro lugar, deseando, criticando, recordando. Cada que recuerda diferente. A veces nos arrepentimos de las cosas que hacemos o de lo que decimos, y es increíble cómo un comentario que en la universidad o en el colegio o en el trabajo pasa desapercibido, un chiste, se nos vuelve un asunto gigante durante la meditación y no podemos dejar de pensar en eso. Alguna insinuación, algún comentario suelto, muchas veces cuando nos sentamos a meditar nos damos cuenta de que da vueltas y da vueltas porque pensamos que no era necesario decirlo, que tal vez esa persona se pudo haber sentido mal o que habrá pensado de mí, etc. Entonces es durante la meditación en donde realmente nos encontramos con la ética, y es a través de la práctica de la ética y del compromiso con los preceptos cuando todo el engranaje budista empieza a dar resultado para nosotros. ¿Cuáles son? Los voy a citar para las personas que no conozcan los 5 preceptos básicos. Hay muchos preceptos, pero podemos resumirlos, o todos se derivan de 5 preceptos básicos. Ellos se pueden formular con una connotación negativa o con una connotación positiva. Por ejemplo, el primero de los preceptos, diciéndolo en forma positiva, es cuidar y respetar la vida. Y en una connotación negativa, burda, grandísima, sería no matar. El segundo precepto es ser honesto, transparente, hablar siempre con la verdad, es decir, no mentir. El tercero de los preceptos es no tomar lo que no me ha sido ofrecido, respetar el bien del otro, respetar el tiempo del otro, respetar la vida del otro. En una forma gruesa podríamos decir no robar. El cuarto es no hacer daño a través de nuestra sexualidad, es decir, tener un ejercicio de la sexualidad que cuide a los demás y a mí mismo. Y el quinto es conservar los estados en los que la mente está clara, es proteger y cuidar la claridad mental. En un contexto o un tipo de formulación negativa es no intoxicarse, no intoxicar la mente ni el cuerpo. Es decir, cuidar los consumos y las adicciones o los hábitos de consumo. Esos son 5 preceptos básicos. Cuando uno los empieza a practicar se da cuenta de que pues pueden ser practicados de una forma burda, de una forma grande, pero que también se van ramificando, se van especializando, por así decirlo, y yo podría decir no robar. Pero también el precepto se profundiza, porque pues raras veces nosotros, los practicantes budistas, entramos a robarnos algo de alguien, o rara vez nosotros los practicantes budistas vamos y matamos a una persona. Sin embargo, no matar es diferente de cuidar la vida. Una cosa es no matar. En Pali, la abstención o la renuncia a algo quería decir el cultivo de la cualidad opuesta. Nosotros en Occidente
El abstenernos no necesariamente implica que cultivemos lo opuesto, podemos estar como en un estado de neutralidad, pero cuando la enseñanza fue formulada, el hecho de no matar no quería solo decir no matar, sino que decía cuidar y defender la vida, y eso ya tiene implicaciones diferentes. Hablar siempre con la verdad no es solo no decir mentiras, a veces decimos una mentira explícita, es algo claro para nosotros, pero otras veces simplemente exageramos. Entonces, nosotros podemos practicar no mentir y en el momento en que vamos refinando nuestra conducta ética, podemos empezar a practicar no exagerar. Y cuando se refina aún más, podemos practicar no hacer daño a través de la palabra, incluyendo, por ejemplo, no generar estrés o angustia en otra persona a través de la palabra. Y cada vez es más desafiante la connotación o la práctica. No tomar lo que no nos ha sido ofrecido puede también ir refinándose, ¿no? Entonces, puede ser que no cojamos algo que no nos ofrecieron explícitamente, pero también puede ser que cuidemos el espacio de trabajo de un compañero o el espacio de estudio de un miembro de la familia y no interrumpamos con nuestra palabra, por ejemplo, la conversación de otros. No interrumpamos el tiempo que el otro tiene para desarrollar su trabajo o para estar en recogimiento, sin antes preguntar si es el tiempo apropiado para hacerlo, si me puedes atender, por ejemplo, si me puedes escuchar en este momento. Eso es una forma más refinada de no tomar lo que no nos ha sido ofrecido. Y así cada uno de esos preceptos se va desenvolviendo en formas nuevas y constituye una forma o una herramienta para el autoconocimiento. Al hablar de los preceptos entramos a un tema bastante impopular en Occidente, que es el tema de la renuncia. El tema de la renuncia definitivamente en nuestra sociedad va en contra de la corriente, en contra de lo que la sociedad nos dicta. Nosotros desde chiquitos estamos viendo comerciales de televisión y escuchando canciones que nos impulsan a consumir y satisfacer nuestros deseos sin restricciones. Y creemos que la libertad es la libertad de hacer o de tener lo que queremos. Pero en el budismo realmente la libertad no es una libertad para, sino que es una libertad de. ¿Entiendes eso? Is not a freedom for, or not, I'm not free to do, but I'm free from. Yes. Entonces, ¿son realmente libres las personas que se meten a un centro comercial a comprar compulsivamente? ¿O son realmente libres las personas que comen azúcar durante sus momentos de ansiedad y no pueden parar? ¿Somos realmente libres cuando no somos capaces de contener un impulso, cualquiera que sea, de consumo o de conducta? Entonces, la renuncia es una de las formas como fortalecemos nuestra capacidad ética. La ética no es simplemente tomar la decisión de no hacer daño pensándolo, es decir, yo no voy a hacer daño, punto. La ética se cultiva y debemos ser suficientemente fuertes para saber que en los momentos más desafiantes, por ejemplo, cuando estamos cansados, cuando estamos vulnerables, cuando tenemos sueño, cuando tenemos hambre, cuando sentimos que nos están explotando, cuando incluso sentimos que nos están maltratando, golpeando, no sé, cualquier contexto en el que somos muy vulnerables, vamos a responder sin hacer daño. Que en ese momento vamos a responder con compasión. Y eso no es algo que simplemente un día yo decido
Es muy inocente pensar así. Entonces, el cultivo de la ética está en íntima relación con nuestra capacidad de concentrarnos y con toda la, entre comillas, empresa del budismo. Hay un aspecto muy hermoso de los preceptos que para mí está haciendo todo un descubrimiento. Esto, lo que les estoy diciendo, es mi forma de entender, que es bastante limitada, el tema de la ética en la práctica budista. El Buda, en la noche de su despertar o el amanecer de su despertar, después de la historia que conocemos en donde él se enfrenta o vive una cantidad de obstáculos que en la leyenda se personifican con Mara, llega un punto, dice la leyenda, cuando está la estrella del amanecer, en el que llega a un estado bastante profundo de concentración y tiene algo que llamamos un insight. Es una palabra difícil de traducir al español. Podríamos traducirla como una visión clara, una comprensión de algo, ¿cuáles son las otras palabras, Pipe, que hemos usado para insight? Revelación. Revelación, epifanía. Epifanía. Él ve algo claramente y lo que ve es bastante atrevido que yo llegue y lo diga en una charla del Dharma así como así, pues porque es bastante profundo y creo que es algo que uno entiende en su carne, más allá del pensamiento racional como él lo hizo, porque no es simplemente entenderlo desde la mente que piensa, sino desde el cuerpo, como desde las entrañas. Este hombre entiende que somos un montón de energía que toma diferentes formas y que se organiza en forma distinta e interactúa, pero que eso de ser yo no es una cosa, sino que es una actividad del pensamiento, es una actividad del cerebro y que no es algo sólido, palpable, tangible, diferenciable y que por lo tanto eso es una ilusión. Este hombre no era físico subatómico, ni existía la física cuántica, ni existía la astronomía, ni siquiera había nacido Pitágoras, no se sabía que la Tierra era redonda, no sabíamos del átomo, ni siquiera de la célula, era una auténtica revelación en un estado profundo de meditación. Hace 2500 años, Einstein, a punta de tiza, tablero y fórmula, llega en algún momento a decir: esta creencia de que somos independientes es una completa ilusión. Buda pues lo hizo sin tantas matemáticas, pero llegaron a la misma conclusión, ¿cierto? Einstein lo hizo desde la mente racional, por lo tanto no fue un hombre libre de sufrimiento o que llegara a la liberación. Buda lo hizo desde su propio cuerpo y desde su propia sangre y llegó a ser un hombre liberado del sufrimiento o de la insatisfacción, para no ponerlo tan dramático. En las neurociencias modernas, pues Buda no sabía tampoco de aquello de la materia oscura, ni de todos esos maravillosos descubrimientos de la física. Pero en las neurociencias modernas hay un grupo de neurólogos americanos, ahí trabaja también un colombiano que se llama el doctor Ginás. Y es muy bello cuando uno dice, ellos empiezan a estudiar los silencios de la mente.
¿Qué pasa en la mente entre pensamiento y pensamiento? ¿Qué pasa en el espacio en que la mente no está pensando? ¿Dónde se mete el yo? ¿Quién es la persona cuando no hay una idea que se lo diga? ¿Quién es uno cuando en algún momento, yo he trabajado como médica y a veces, yo no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de preguntarle a una persona, ¿tú sabes quién eres? Y que la persona diga, ¿sabes dónde estás? Y la persona mira el espacio y dice, no. ¿Sabes qué día es hoy? ¿En qué mes estamos? La persona atónita, pues imaginémonos estar, a mí pues eso nunca me ha pasado, no sé si a alguno le haya pasado, pero imaginémonos estar en la piel de esa persona sin saber ni quién soy, ni qué hago aquí, ni dónde estoy, ni cuándo es. Y sigue siendo esa persona. Sí, pues claro, claro que sigue siendo. Pues no es que uno desaparezca con la idea de que no existe un yo, no es eso, pero sí es la claridad de que el yo es algo autorreferenciado porque existe la memoria, porque existe una historia y porque existe un proceso mental que se desarrolló evolutivamente y sin el cual no habríamos llegado a este grado de desarrollo, pero que a veces nos hace sufrir mucho también. Porque creemos entonces que a este yo hay que protegerlo, que a este yo hay que defenderlo, que a este yo hay que buscar que alguien lo quiera, que alguien lo admire. Cuando yo me considero como el universo más yo, como dos cosas aparte, entonces yo necesito que alguien me respete, yo necesito que alguien me acepte. ¿Y quién? Ellos. Entonces es fácil para mí tener que decir una que otra mentirita para hacerles creer que yo soy esa persona que ellos quisieran ver. Y es fácil que entonces yo busque mi beneficio personal a expensas de pasar por encima de los demás. En esa idea del Buda, de darse cuenta de que esto del yo es algo más bien como una creación de la mente humana, yace el sentido de la compasión y la práctica de los preceptos es la práctica de la compasión, es la práctica del sentido de interconectividad, de interdependencia de los unos con los otros y de los seres humanos con los animales y con las plantas y con los minerales y con las cosas inanimadas. Es un sentido de unidad. Solamente cuando tenemos eso claro y actuamos de manera íntegra o consecuente, podemos estar libres del sufrimiento. En el momento en el que actuamos de una forma egoísta, inmediatamente lo sentimos en el cuerpo y para eso meditamos, para ser capaces de sentir en el cuerpo, para ser capaces de que el cuerpo mismo nos diga si debemos tomar una decisión u otra. A veces la mente racional no llega a decirnos cuál es la decisión más sabia en algún momento. A veces solo cuando sentimos una contracción, una tensión, un dolor en la cabeza o en la espalda, o cuando sentimos la boca seca o las manos sudorosas, es la forma en que sabemos que no debemos actuar o que debemos actuar. Es la atención plena del cuerpo la que nos indica, es como el indicador de la ética. A mi profesor Gil Fronsdal le escuché un día decir que después de que uno a sus hijos les haya enseñado atención plena del cuerpo, después de que un adolescente haya aprendido a escuchar su propio cuerpo y a sentirlo,
entonces es mayor de edad. Que la mayoría de edad no depende de la edad, depende de ser capaz de sentir en el propio cuerpo cuando le estoy haciendo daño a otro o a mí mismo. Porque en ese momento, entonces yo sé cómo manejar el carro, yo sé cómo irme a una fiesta, yo sé cómo comportarme con mi novio, yo sé cómo comportarme en la universidad o en el colegio, yo entiendo. Es un aprendizaje, obviamente, y todos tenemos historias en nuestra infancia, en nuestra adolescencia o en nuestra vida diaria, de momentos en los que hemos actuado de manera egoísta, buscando incluso el perjuicio del otro, todos hemos mentido, todos hemos tomado lo que no nos habían ofrecido y todos hemos sentido las consecuencias. Entonces es una forma de aprender a través de la experiencia esto de los preceptos. No hay un precepto fijo, de hecho hay una frase que también me llamó mucho la atención en la lectura que hice preparando la charla, que dice: tener preceptos que romper es el camino budista. No tener preceptos no es budista. A través de los preceptos aprendemos, y muchas veces, o algunas veces, puede que a través de la violación de un precepto obtenemos un insight muy liberador. Pero es nuestro camino, no son reglas a las cuales hay que aferrarse, así como no se aferra uno a los hábitos o a las formas o a las opiniones. Tampoco se aferra a los preceptos como reglas rígidas, moralistas, que serán castigadas con un pecado, con una ida al infierno. No. Cada situación, estar presente en cada situación, tratando de ofrecer lo que creemos que es apropiado, es la forma de practicar los preceptos. Se practican a través de la atención y la presencia, no a través del seguimiento de memoria de 297 reglas. Pues eso antes creo que produciría mucha ansiedad, mucho estrés. Entonces hay varios aspectos como grandes con respecto a los preceptos. El uno es la atención plena. El segundo es el sentido de interdependencia. Eso se llama en el budismo la visión correcta. La visión correcta también tiene que ver con las 4 nobles verdades. El otro aspecto de los preceptos es la generosidad, y en ese sentido se complementa con el primero de los paramis, que es la generosidad. Hay 3 formas de generosidad: uno puede dar objetos, uno puede dar servicios u objetos. El segundo regalo es el dharma, y el tercer regalo es la seguridad. Y cuando vivimos de acuerdo a los preceptos, resulta que somos unos dadores de seguridad. La gente puede estar segura de que nosotros no le vamos a mentir, de que nosotros no le vamos a robar, de que nosotros no vamos a salir manejando un carro borrachos. No sé si ustedes han abierto algún día un periódico, observando las noticias que dicen en el periódico, y casi cada una de esas noticias trágicas tiene que ver con la violación del precepto. Entonces, cuando somos personajes íntegros y vivimos de acuerdo a los preceptos, lo mejor que podamos, ¿no? Somos un regalo para la familia, somos un regalo para la sociedad, para la empresa donde trabajamos, para la universidad donde estudiamos.
Ese es el aspecto de la generosidad. El otro es el aspecto del cultivo de las intenciones, porque realmente con los preceptos no hacemos más que observar nuestras intenciones y cultivar nuestra intención de no hacerle daño a los demás. Entonces, comprometernos constante y perseverantemente con nuestra intención de no hacer daño. Eso es todo lo que tenía para decir. Gracias, Cata, por lo que... No sé si haya comentarios o preguntas o... yo oyendo a Cata me acordé de una historia. Finalmente los preceptos nacen porque vivimos en comunidad. Las normas sociales se hacen porque es indispensable pues, podernos comportar de una manera que no perjudiquemos a los otros y que no seamos perjudicados nosotros mismos. Todos hemos incurrido, hemos cometido actos que han generado accidentes o infracciones, pero cuando evaluamos realmente la ocurrencia de una infracción, siempre seríamos capaces de darnos cuenta del estado de mente previo a la generación del accidente. Recordé hace muchos años, casi 30 años, un día había tenido alguna discusión por la mañana con la que era mi esposa entonces, y venía distraído, manejando muy distraído. Y llegué a un cruce de una esquina y realmente era una carrera, normalmente entre nosotros las carreras llevan la vía, pero recientemente habían cambiado y la preferencia la tenía la calle. Yo alcancé a pensar en medio de mi distracción, porque estaba atrapado por las preocupaciones, porque ese carro que atravesaba por la calle no había marcado parada si yo tenía la vía. Pues efectivamente yo lo choqué y después del choque me di cuenta pues, de que simplemente yo no había reaccionado a tiempo porque no estaba atento. Había violado un precepto implícito. Todo conductor debe saber pues, que hay unas normas, las debe respetar, y el respeto, la observancia de esas normas siempre tiene que ver con la atención. Ese es un aspecto que me parece muy bello porque realmente más que tener una tabla como la que trae Moisés en el momento en que quiere conducir pues, al pueblo judío en ese famoso éxodo, para regular un montón de locuras, pues que seguramente eran unas comunidades mezcladas de diferentes procedencias. Entonces, muy aburrido de andar por el desierto, pues él pensó que teniendo un decálogo de normas les iba a poner conducta. Yo creo que realmente la mente humana no se favorece de manera definitiva por el hecho de tener el decálogo. El decálogo está como un apoyo y es bueno cuando uno está atento, voltear y verlo, porque cada que uno al estar atento se da cuenta de que en su cuerpo hay tensión, en que hay dificultad, uno puede perfectamente saber que algo no está funcionando en la observación de los preceptos. En el Zen se dice que la mejor manera de saber cómo nos está yendo en nuestra observancia de los preceptos es mirar nuestra postura. Es decir, si algo no funciona durante la postura de Zazen, durante la práctica de Zazen, si hay tensión, si hay dolor, si hay incomodidad, si hay desesperación, tengan la seguridad de que ustedes voltean y miran los preceptos y en alguna parte la vida está enredada, la vida tiene problemas. Los preceptos son absolutamente bellos desde el punto de vista de las relaciones humanas. Pues es que piensen en un ser humano que sea capaz de vivir de acuerdo a estas recomendaciones. Proteger, defender, cuidar la vida, honrar pues, lo que le corresponde al otro, respetar lo que es bueno del otro, no, de todo, del mundo, respetar las cosas, no considerarse poseedor, dueño de nada, ser respetuoso con la sexualidad. Ahora pienso yo que hace 20 y pico de años, el que fue mi maestro, al referirse a este precepto, utilizaba una palabra muy peligrosa, decía tener una buena vida sexual. Es muy fácil que nuestra mente, muy cautivada por una tendencia a liberalizar nuestras normas sexuales, tome esto a su favor y no piense que realmente lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para el otro. Aquí se habla de ser respetuoso del riesgo de que mis relaciones íntimas puedan ocasionarle sufrimiento al otro. Cuidar la palabra, estimar la palabra, eso se ha perdido completamente en nuestra sociedad.
mantener la mente clara. Dios, eso es maravilloso, y pues quien cultiva la claridad de su mente sabe, volviendo a la historia que yo contaba, sabe lo importante que es eso para la vida. Pero ojo con lo que sigue, es que aquí está puesto, y yo siempre digo, es muy curioso que en algunas presentaciones de los preceptos en el Zen se queden con estos que son muy generales, y como son tan parecidos a los mandamientos católicos, rápido decimos, no, pues ya sabemos eso no importa, y no le paramos bolas a lo que sigue. Esto no aparece en los mandamientos católicos, y esto es lo que yo diría la esencia ética del budismo. Hablar con cariño y sin difamar, no calumniar, no decir nada exagerado que ponga en duda al otro, reconocer los méritos de los otros y no autoalabarse, compartir la generosidad que se mencionaba ahora y no pretender ser posesivo, no ser dueño de las cosas, saber perdonar y cultivar la bondad, no cultivar la mala voluntad, y finalmente proteger lo que llamamos nosotros los 3 refugios, que justamente son los 3 primeros de la lista de 16 votos. Los 3 refugios son el Buda, el Dharma y la Sangha. Pues yo diría que quien se mete en este cuento, quien empieza a caminar la vía, a tomar el Dharma en serio, al leer esto, pues sabe que lo que está recibiendo es una fuente de inspiración permanente para recapacitar cómo vivir de una manera que dé cumplimiento a los otros 3 preceptos que no he dicho. No aumentar el sufrimiento, no hacer acciones que causen daño, hacer acciones que aumenten, al contrario, el bienestar, y comprometerse a ayudarle a todos los seres para salir del sufrimiento, para llegar a la liberación. Pues yo creo que con esta propuesta ética el budismo perfectamente encaja dentro de lo que la humanidad necesita para que el conflicto de Gaza sea una cuestión de la prehistoria humana, el conflicto de Colombia sea pues un asunto de compasión, pues por la cantidad de rencor que hemos sido capaces de cultivar los colombianos, entre ellos muchos de nuestros líderes más estimados, y todos los conflictos, el de Ucrania, el de los musulmanes, pues que están llenos de un rencor histórico que realmente pues, es muy triste porque va en contravía de lo que uno percibe que la religión musulmana tiene de bella y de cercana a principios éticos que todas las prácticas espirituales proponen. Bueno, esto es realmente una invitación a estudiar. Esto no es terminar un tema, esto es simplemente abrirlo. Para mí, llevo 30 años practicando Zen, voy a decir, el estudio juicioso de los preceptos estuvo refrenado. Estoy de acuerdo con algunas observaciones que ha hecho Catalina sobre la forma en que se presenta la reflexión sobre los preceptos en el Zen. Desgraciadamente, yo creo que en algunas de las tendencias Zen, como vienen sacadas del mundo monacal, la intención de volver la observancia del precepto como un tema de facilitación para la vida se vuelve un poco difícil de concretar, de darle materialidad. Y pues doy fe de que en mi enseñanza pues los preceptos fueron presentados muy de ladito, muy como una cosa que había que presentar porque estaba ahí metida, pero no porque fuera tan esencial como siento que se presenta en la tradición Theravada, donde el cultivo de la ética es una práctica, digamos, primera, una práctica de base que posibilita las condiciones de una vida serena, tranquila, amorosa, apacible, compasiva, sobre la cual se puede desarrollar la mente, cultivar la mente a través de la meditación, tanto de atención plena como de concentración.